un placer. Venimos también con un entrevistado de lujo también aquí en los estudios con José Plesia de Una Luz en el Camino, y ahora también lo tenemos a usted. La verdad que me siento feliz. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, chicos? Néstor Palmetti, quien va a llevar adelante el taller intensivo en Federación de cómo evitar y resolver problemas crónicos de la provincia de Córdoba, y Lautaro Biasiso, quien facilita, con quien también estuvimos hablando en estos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo Muy bien. vienen listos y preparados para esta charla? Muy bien, muy contentos, muy expectantes y transitando paso a paso de algo que se va a abrir en Federación, que como decimos siempre es la punta de la flecha para vemos si la respuesta merita de hacer un ciclo, ¿no? Y empezar a crear un camino de sanación para todos nosotros, que tanto nos hace falta, a todos. Totalmente. Recordemos antes que esto va a suceder este domingo. Este domingo 3 de septiembre en la biblioteca de 14 a 20 horas. Las anticipadas se retiran en Mi Óptica, en la avenida comercial San Martín 111, o directamente en la biblioteca. Y antes de dar el paso y hablar con Néstor, vos estás en su espacio. Sí. Como testimonio de persona que está al lado de él y de que trabaja y de que está en este espacio, ¿qué podés adelantarnos con tu experiencia? Bueno, básicamente lo que puedo adelantarles es que, por lo menos de lo que yo viví, va a ser un antes y un después, bien, sobre todo de una forma de perspectiva, ¿no? De cuestionarme aquello que creía que era así, en realidad tal vez no era tan así, ¿no? Y que todo aquello que una vez soñaba o una vez creía como ilusión que existía, existe, ¿no? Y está bueno. Buenísimo. Caminar ese camino. Y todos tenemos la posibilidad de que nos suceda lo mismo. Totalmente. Néstor, ¿cómo anda? ¿Cómo Muy lo han bien. recibido aquí en Federación? La verdad que recién llegado, ¿no? Estamos bajando de la camioneta, así que estamos recién llegados, y un placer estar de nuevo aquí. Hemos pasado momentos muy lindos en Federación, en las termas, disfrutando de este recurso terapéutico de excelencia que tienen aquí al alcance de la mano, así que será un placer, aunque sea unos chapuzones, en este fin de semana, porque es intenso. Mañana tenemos jornada en Concordia y pasado aquí, así que bueno, vamos a tratar de mezclar unos tiempos de termas. Un poquito de descanso y entre un poquito de lo que a usted tanto le gusta hacer, que eso tiene que ver con las charlas y demás. Calor hace acá. Sí, sí. ¿Trajo algo livianito? Sí, Porque claro. 35 se prepara para mañana. Sí. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Viene listo y preparado. Néstor, hablé también con mucha gente que lo sigue. Para aquellas personas que quizás no lo conocen aún, que no conocen su espacio o este tipo de actividad de taller que va a dar, ¿qué le podemos decir? Es que en realidad estamos renovándonos permanentemente, y estos talleres, por ejemplo el de mañana en Concordia, y vamos a tratar de replicar aquí en Federación, son conceptos nuevos porque la ciencia se está enterando de muchas cosas y está incorporando muchos saberes científicos, y esto genera una especie de ruido. Por ejemplo, en Concordia hay en las redes sociales hay como una resistencia a todo lo que vamos a proponer mañana desde el punto de vista de la ortodoxia, ¿no? Como que somos unos chantas, que somos unos prometedores de magia, que estamos vendiendo ilusiones. En realidad nadie vende nada, ni nadie propone cosas que no sean de experimentación propia. Todos los abordajes que proponemos, tanto depurativos como nutricionales, no pueden generar ningún tipo de daño. O sea, la persona puede estar perfectamente tranquila, y Lauti, que está con nosotros desde hace un tiempo, también lo puede aseverar. En realidad todo es para mejorar, para enriquecerse, para empoderarse, para tener más autoridad energética sobre nuestra propia salud, y sobre todo para ser responsables de nuestras vidas, porque en realidad vamos como si fuésemos víctimas de la mala suerte, o víctima de desgracia, o víctima de imposibilidades o de impotencia. En realidad nada de eso es real. Lo real es que tenemos todas las condiciones y toda la potencia energética como para sanarnos, como para alinearnos, como para volver al estado de plenitud que perdimos, y que en realidad fue simplemente una cuestión de desinformación, de estado de inconsciencia, pero ahora, recuperándolo con conciencia, el cuerpo es tan maravilloso que se rectifica muy rápido.
Esas rectificaciones las podemos hacer en tiempos muy breves. Y todo depende de nosotros, o sea, de las condiciones que le demos a un medio que ya sabe lo que tiene que hacer. Nuestro organismo es perfecto y sabio y conoce perfectamente lo que debe hacer, cómo reconstruir la salud ósea, cómo reconstruir los capilares, cómo reconstruir tejidos dañados por un tumor, cómo regenerar una tiroides que no funciona. Todas esas cuestiones, nuestro cuerpo lo sabe. El tema es que no puede porque nosotros no lo dejamos. O sea, está nuestro nivel de maltrato y de mal mantenimiento y de mala alimentación que le ponemos palos en la rueda y estamos bloqueando nuestra propia capacidad de regenerarnos y de reconstruirnos y de volver a la plenitud. O sea que si uno entiende esos códigos y entiende esas reglas del cuerpo, que son muy simples, a través de prácticas caseras puede recuperar esa plenitud perdida y puede volver a estar en las condiciones ideales. Es decir, que si yo padezco problemas de tiroidismo, por ejemplo, ¿puedo recuperarme? El problema es básicamente nuestro primer paradigma o primeros nuevos paradigmas es la enfermedad no existe, no hay personas enfermas. O sea, si una persona dice yo tengo tiroidismo, tengo hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroidismo de Hashimoto, no tengo una enfermedad, lo que tengo es un síntoma de un desorden y es un desorden crónico que si no lo trato a tiempo se convierte en degenerativo. Porque el tiroidismo no es más que un reflejo de lo que está pasando a nivel hepático. Y lo que está pasando a nivel hepático no es más que un reflejo de lo que está pasando a nivel intestinal. Y lo que está pasando a nivel intestinal tiene que ver con mi estructura alimentaria, mi microbiota desordenada, mis bacterias de flora intestinal que están en completo desequilibrio. Entonces son un montón de factores que me van llevando a plasmar una sintomatología. La hipertensión. Si una persona tiene presión alta, no es que está enferma. Ese corazón que bombea a 18 en lugar de bombear a 12, lo hace para que la persona pueda seguir viviendo. Porque si la persona con una presión de 12 y una sangre espesa no toma acciones, la persona se muere. Porque no hay irrigación, no sube el agua al tanque. Entonces, ¿qué es la hipertensión? Es un mecanismo defensivo que pone el cuerpo bombeando a mayor presión para que haya irrigación. Entonces, el hipertenso no es un enfermo. Pero el hipertenso se va a hacer controlar en el sistema lo etiqueta como enfermo, le da una pastillita de por vida, le dice que coma sin sal y no le está resolviendo el problema, porque en realidad la causa profunda, ese desorden de sangre espesa, de desorden hepático, desorden intestinal, desorden renal, va a generar otros efectos secundarios. Entonces la persona no es que va a resolver el problema tomando una pastillita y comiendo sin sal. Pasa con todas las enfermedades. Sabemos que la diabetes, por ejemplo. Resistencia a la insulina. ¿Por qué una célula se hace resistente a la insulina? O sea, se hace, para decirlo en términos sencillos, para que lo comprenda el oyente. Resistencia a la insulina quiere decir que la membrana se hace impermeable, o sea, se sella. ¿Y por qué se sella esa membrana? Básicamente porque está aturdida, entre comillas aturdida, porque es para llevarlo a una metáfora. Si usted tiene un vecino que a las 3 de la mañana pone la música a todo lo que da, evidentemente si usted mañana quiere ir a trabajar, tiene dos alternativas. Le pega un tiro en la cabeza y lo mata, pero va preso, y yo no se lo aconsejo como salida. O se pone unos buenos tapones en el oído para poder dormir pese al alto ruido del vecino. Y mañana poder ir a trabajar. Ese tapón que nos pondríamos metafóricamente en el oído, lo que hace la membrana celular es cerrarse. Se pone impermeable y deja que la insulina y la glucosa circulante queden fuera del medio celular. ¿Para qué? Para defender la vida de la célula. Entonces, el diabético no es un enfermo, sino es una persona que está sobreviviendo a una invasión anómala de azúcares y de insulina. Y eso va a ir generando un montón de problemas, porque el diabético podrá con fármacos controlar el nivel de azúcar en sangre, pero lo que no va a controlar es el desorden, porque el diabético no se va a morir por un desorden de azúcar, se va a morir porque tiene una retinopatía, un pie diabético, una gangrena, infecciones. Entonces es los efectos secundarios de ese desorden. Lo mismo pasa con el cáncer. La persona no se va a morir del tumor, el tumor no mata. Pero está el desmadre que se genera, está la acidosis, está el efecto ambiental desordenado, que la persona va a sufrir por esas consecuencias del efecto del desborde. Y las células tumorales no se hacen por capricho, se hacen para sobrevivir a un medio irrespirable, intransitable.
Entonces todas las patologías nosotros nos las generamos con una forma de vida, con unos hábitos, con unos sistemas alimentarios que son inadecuados para las reglas fisiológicas de la vida humana. Entonces si nosotros empezamos a entender esas reglas, vamos a ver que rectificamos rápidamente. Y un diabético puede dejar de ser diabético, un tumoral puede dejar de ser tumoral, un tiroideo deja de ser tiroideo, el hipertenso deja de ser hipertenso. Me quedo con lo que estaba hablando del cáncer porque es un tema también muy sensible, porque hay lamentablemente muchas personas que lo sufren, y me decías esto de que no mata, de que todo lo que atraviesa el cuerpo es quizás lo que... Claro, pero ¿por qué? Porque esa célula normal necesita oxígeno, alcalinidad, vibración, condiciones que no les estamos dando. Al contrario, se la estamos invirtiendo. Estamos creando ambientes ácidos, ambientes anaerobios, ambientes de baja vibración. Entonces, ¿y con la qué lo célula estamos alimentando? Por eso, con nuestro sistema alimentario, con nuestro sistema de vida, con nuestra falta de hábitos higiénicos, vamos creando putrefacción intestinal, vamos creando una serie de cuestiones que terminan repercutiendo en un ambiente conspirativo, y la célula se tiene que defender mutando a tumoral. Ahora, guarda con esto, yo no quiero plantear la historia de que nosotros le estamos prometiendo curaciones milagrosas, ni nada de eso, nadie cura. Es decir, si hay algo que tenemos claro, y muy claro, es que nadie puede curar a nadie, ni desde la ortodoxia, ni desde la alternativa, nadie cura. Podemos ayudar a que las personas se reencuentren con su equilibrio, con su calidad de vida, a través de prácticas. Podemos sugerir prácticas, podemos sugerir técnicas, podemos sugerir hierbas, podemos sugerir alimentos, pero siempre van a ser herramientas que la persona tiene que usar en su propia gestión y bajo su propia responsabilidad. Nadie le promete nada. Ni la fórmula mágica tampoco. Lo que le prometemos es darle comunicarle y hacerle conocer las reglas con las que el cuerpo se entiende y con las que el cuerpo puede regenerar, para que las ponga en práctica en su casa, para que haga una autogestión casera, para que se empodere, para que tome el timón de su vida, para que se haga cargo de su historia y de esa manera recupere un estado de plenitud que nunca debió perder. ¿Qué tiene de cierto la frase que cuando decimos que te duele algo en el cuerpo tiene que ver con un reflejo emocional? Bueno, es que las emociones están atadas a un estrato físico o a un sustrato físico. ¿Dónde están las emociones sino en una estructura física? Y si la estructura física está desordenada, nuestras percepciones emocionales, nuestros manejos energéticos también van a estar desordenados en la misma proporción. Entonces, ¿en qué nos estamos encontrando? En que a partir de mejorar el sustrato físico, también mejoramos la cuestión emocional. Lo vemos con una práctica que usamos como caballito de batalla, que son las limpiezas hepáticas profundas. Después de cada hepática profunda, la persona cambia su percepción de la realidad. ¿Y qué es esto? Y quiere decir que empiezo a darme cuenta que las oportunidades de evolución que yo veía antes como problemas son en realidad beneficios. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, me echan del trabajo, es una oportunidad de evolucionar. Pero si yo percibo mal la realidad, lo veo como un desastre y hasta puedo entrar en depresión o suicidarme, porque me siento abandonado, me siento como víctima de una conspiración negativa en mi contra. Pero en realidad, si me despidieron del trabajo, me están ayudando a que tome la decisión de ponerme por mi cuenta y de generar un propio emprendimiento y ser creativo, y esa mala lectura, con una correcta lectura, me convierta en un trampolín de evolución. O sea que hasta un diagnóstico de cáncer. Un diagnóstico de cáncer para muchas personas puede ser nefasta noticia, para otra gente puede ser, con el tiempo, algo que llegó a la vida como un maestro que viene a despertarme de mi ignorancia, de mi adormecimiento, de mi inconsciencia, y gracias a que tengo el estímulo de que me queda un tiempo limitado de vida, me tengo que poner las pilas, me tengo que hacer cargo de mi vida, tengo que sanar, resolver, perdonar, liberar y hacerme protagonista de mi historia. Entonces, con el tiempo voy a agradecer a ese diagnóstico, porque ese diagnóstico es el que me abrió el camino de la evolución. Si no, yo seguía dormido. Y lamentablemente tienen que pasar por tantas cosas. Es que el sufrimiento es un camino de aprendizaje. O sea, el camino de aprendizaje, que no debería ser el ideal, pero es el que más usa la gente, sobre todo en nuestra generación, es pasar por el sufrimiento. Nosotros vemos que los chicos, los jóvenes, ya no necesitan pasar por el sufrimiento. O sea, se acercan a estas propuestas por un afán evolutivo, por un afán
afán de mejorar lo que ya son, de acceder a nuevas dimensiones vibracionales, energéticas, pero en nuestra generación, los que claro, estamos en los generación. 60 años, estamos viniendo del sufrimiento. O sea, partimos de la base de que necesitamos sufrir, necesitamos un golpe, necesitamos tocar un fondo para reaccionar. El respecto de cómo podemos... Bueno, hablaba de todos estos problemas, ¿no?, crónicos. Y hacía hincapié también en la alimentación. ¿Cómo es que se puede explicar, por ejemplo, de que si hoy estoy sufriendo de diabetes, estoy de celiaquía o tengo un tumor, con la alimentación de alguna manera puedo revertirlo? No, ojo, no limitemos el tema para no generar el efecto... Confusión. Claro, la confusión de decir, cambio la alimentación y resuelvo. No, si vos cambiás la alimentación, no resolvés. Cambiar la alimentación es una condición necesaria, pero no es suficiente. Vos podés usarla como herramienta de cambio, pero si cambiás solamente la alimentación y te pones a comer lechuga y tomate, no estás resolviendo el cáncer, ni el tiroidismo, ni la diabetes, ni la esclerosis múltiple. Claro. Estás usando una herramienta que tiene que estar acompañada de otras herramientas. Por eso la higiene, por eso la limpieza intestinal, por eso la limpieza hepática, la limpieza renal, la limpieza de la sangre, el desparasitado. Vamos a hablar mucho en estos talleres de los bichos, de los parásitos y de todas estas historias que están conviviendo con nosotros y que nos generan tanta problemática que no identificamos que viene de ahí, pero también de ahí, restableciendo ese flujo entre parásitos y bacterias amigas, podemos restablecer la salud. O sea que el restablecimiento de la salud tiene que ver con un cambio alimentario, con un proceso depurativo, con un desparasitado, con un cultivo del jardín bacteriano interior, o sea que son nuestras tripas, los escenarios que tenemos que dinamizar para que haya una buena flora bacteriana que nos defienda, que nos proteja, que nos genere mejores químicas. Y hoy se está viendo, y eso es lo que desenfoca mucho a la ortodoxia médica, que a través de cambios en la microbiota intestinal logramos modular cuestiones emocionales, pero también una serie de comportamientos y de patrones. Por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, están generando una línea de psicobióticos. ¿Qué son los psicobióticos? Son pro y prebióticos que resuelven la insanía mental. O sea, vamos a hacerlo en términos sencillos. El loco deja de ser loco cuando le cambiamos los bichitos en el intestino. O sea, el cambio de bichito en el intestino del loco permite que el loco deje de ser loco. Entonces, el loco no era un enfermo, ni era un desquiciado, ni era un material descartable. Era simplemente un desordenado parasitario, un desordenado de microbioma. Le rectificamos el microbioma y rectificamos su condición. Esto se está aplicando en el autismo, se está aplicando en el Parkinson, se está aplicando en una serie de dolencias que para la ortodoxia no tenían solución. Era simplemente un mantenimiento, pero ahora vemos que se pueden resolver estas cuestiones porque se resuelven la química interna, porque estos bichitos generan neurotransmisores, generan dopamina, generan serotonina, generan un montón de sustancias que nos equilibran y nos devuelven la normalidad perdida. La vida misma, en realidad, de hoy como vivimos, y de hoy como comemos, y de hoy como sentimos todo lo que nos pasa, hace que también sea propenso a tener todas las enfermedades que hoy se conocen y cada vez más chicos. En realidad, no? Yo creo, como toda oportunidad evolutiva, siempre ver la oportunidad evolutiva. No estamos en una situación ideal como sociedad. Obviamente que hace 50 años atrás teníamos otras condiciones de alimento, otras condiciones ambientales, otras condiciones de contaminación, no existía el Bluetooth, el Wi-Fi, la radiación, la microondas. Pero hoy somos ciudadanos del 2017 en el planeta Tierra y tenemos que saber lidiar con los desafíos que se nos presentan. No podemos negar la realidad y pretender vivir en una burbuja de cristal. Tenemos que vivir en este mundo concreto, con el glifosato, con los pesticidas, con la contaminación, con los campos electromagnéticos, pero tenemos un montón de recursos corporales para protegernos, para defendernos, para neutralizar esos efectos y poder estar, como dice la frase bíblica, estar en el mundo sin ser afectado por el mundo. O sea, yo puedo vivir en esta sociedad contaminada, estresante, neurótica, nerviosa, con mucha carga estática, y puedo estar bien. O sea, no me tengo que quejar del momento que me tocó, porque este momento que me tocó me trae muchos desafíos, pero también me trae muchas oportunidades. Tengo al alcance de la mano cosas que hace 50 años no estaban. Tengo oportunidades de vivir de luz, de hacerme pránico, de vivir sin comer, de acceder a multidimensiones energéticas. O sea, tengo muchas cosas que antes no estaban disponibles y que ahora están disponibles. Entonces no me quejo de lo que me toca. Lo que me toca es lo mejor para mi evolución. Y hablando de lo que hoy que contamos con, o por lo menos se conoce de a poco y en su espacio, que vino con todo su equipo de la línea de alimentos de Prama,
tiene que ver con conocer, nos obliga a conocer nuevos productos que tienen muchos beneficios, que también que colaboran a mejorar una alimentación. En realidad yo vengo como representante de un equipo. El trabajo que hacemos en el espacio depurativo en Prama es un trabajo de equipo y no venimos aquí por el tema de Prama o por el tema del espacio. Venimos a compartir todos estos saberes y en realidad todas estas cuestiones se pueden resolver con cuestiones tan simples como nuestras frutas, nuestras hortalizas, nuestras semillas, nuestros recursos más simples y sencillos al alcance de la mano y que están en cualquier lugar. No necesitamos cosas que vengan del exterior, no necesitamos cosas que tengan copyright, no necesitamos cosas que son caras, no necesitamos cosas que están alejadas de nuestra realidad. La idea es que el ser se pueda resolver con lo que tiene al alcance de la mano. Y en cualquier lugar, en la Sierra de Córdoba, aquí en la llanura, en el litoral, siempre vamos a tener los elementos necesarios para poder estar bien, para poder disfrutar de la plenitud. Y algo muy importante, todo esto también lo vamos a charlar y tiene que ver con los niños, con el futuro que estamos generando, porque toda esta irresponsabilidad que estamos desarrollando sobre nosotros y que nos está generando tantos problemas a nosotros los adultos, están también mortificando y perjudicando la calidad de las nuevas generaciones que están en tránsito a venir o que ya están viniendo, porque hoy en día los niños, que son responsabilidad de nosotros los adultos, están hipercontaminados, muy desordenados, con muchas problemáticas que hace 50 años no existían en los niños. Hoy recibimos en el espacio gente, chiquitos de 7 años, por ejemplo, con insulinodependencia, o sea, chiquitos que ya tienen arruinado su futuro si no lo resuelven a tiempo, porque la insulinodependencia, o sea, inyectarse insulina todos los días en el cuerpo, es una forma de adicción que no termina bien porque es degenerativa. Pero antes no existía esa diabetes infantil, existía la diabetes de los adultos. Antes una esclerosis múltiple se daba en ancianos, ahora se da en adolescentes. Entonces estamos llevando las cosas a un extremo de mucha tirantez. Antes un autista era un caso cada 20.000, ahora un autista es un caso cada 50. Entonces esas estadísticas nos tienen que hacer reflexionar y nos tienen que hacer pensar que nosotros como adultos, yo siempre lo digo en una forma de lunfardo, ¿no? Nosotros como adultos podemos jodernos la vida, pero no podemos joderle la vida a los niños, porque ellos son nuestra responsabilidad y son nuestra obligación, porque el futuro de nación, el futuro de provincia, el futuro de ciudad que tenemos es directamente proporcional a la calidad de niños que estamos generando en este momento, porque los niños de hoy van a ser los dirigentes dentro de 20, 25 años, son los líderes de la sociedad. ¿Y qué líderes estamos generando cuando ya los estamos contaminando en los primeros años de vida con patologías crónicas degenerativas? Y es todo un proceso, me parece, porque es conocer en esto que decía de la evolución, de conocer nuevas formas, de muchas cosas, es un proceso de aprendizaje y tenemos que contar también con las herramientas. Yo creo que más charlas de esto sí, pero está bueno para conocerlo. Perdón, pero digo más que aprendizaje, porque la gente dice, oye, hay que estudiar. Hay que recordar lo que ya sabemos, porque todas esas cosas ya las sabemos. Por ejemplo, la posición de evacuación. Nosotros enseñamos la postura de evacuación en cuclilla. ¿Cómo se hace la caca? Se hace en cuclilla. El nenito, cuando gatea y empieza a hacer sus primeras defecaciones, ¿cómo las hace? En cuclilla. ¿Leyó un libro? ¿Fue a un taller? ¿Estudió en una universidad? No, ya venía en su memoria celular. ¿Quién lo educó, entre comillas? ¿Quién lo condicionó a sentarse en un inodoro? El chiquito, cuando da sus primeros pasos, ¿no quiere estar descalzo? ¿Quién lo calza? ¿Quién le pone suela de goma? ¿Quién lo aísla del piso? ¿Quién le impide que descargue los campos electromagnéticos? Entonces, si empezamos a repasar todo esto, nos damos cuenta de que el bañarse, por ejemplo, es una historia. Nosotros mañana vamos a explicar y pasado vamos a explicar en estos talleres el desorden bacteriano que estamos generando con los detergentes, los jabones, los shampoos, las cremas solares, las pantallas, los dentífricos. Todo eso naturalmente no lo tenemos como necesidad. Es una necesidad que la educación, entre comillas, nos genera. Y estamos dañando nuestras bacterias. Nosotros somos nuestras bacterias. En 1 centímetro cuadrado de piel tenemos 100.000 bacterias que nos protegen y que reciclan el sebo y que nos lubrican y que nos dan una serie de beneficios. Y si nosotros pasamos una sustancia detersiva sobre la piel, las estamos directamente eliminando, arrastrando, asfixiando, matando. Es decir, que estamos haciendo un boicot contra nosotros mismos, mortificando a las bacterias que nos tienen que proteger la piel y que nos tienen que hacer la síntesis de vitamina D y que nos tienen que lubricar y que nos tienen que proteger del sol.
Entonces estamos creando muchas historias que cuando empezamos a tomar conciencia nos damos cuenta que es más fácil reconectarse con la sabiduría interna celular que seguir detrás de modelos que son cada vez más caros, nos hacen más dependientes de sustancia, nos hacen más dependientes de recursos económicos y nos provocan muchísimo daño ambiental, porque simplemente eliminando el consumo de todas esas sustancias provocaríamos muchísimo menos impacto sobre nuestro medio ambiente, que ya está bastante golpeado. ¿Nos puede comentar, quizás, no sé si se puede, de las experiencias de las personas que han ingresado al espacio, que se han recuperado de muchas enfermedades, quizás, algunos testimonios, por decirlo? Nosotros tenemos mucho material. La verdad, empezamos hace un tiempo a registrar, hasta hace un tiempo no registrábamos, no teníamos la capacidad porque lo nuestro es bastante artesanal. Yo el año pasado estuve haciendo con Marcia, mi compañera, empezamos a hacer un programa de radio que se llama Espacio Biológico. En cada programa de 1 hora poníamos entrevistas de testimonios de las personas que habían pasado por el espacio. Y eso todo está cargado en nuestra página web, en nestorpalmetti.com, que es un sitio que tiene cargados todos los programas, los 40 programas de 1 hora de espacio biológico, y en cada programa hay una entrevista de una remisión de esclerosis múltiple, remisión de diabetes, remisión de cáncer, remisión de intestino irritable, remisión de infertilidad, remisión de... Es decir, todas las patologías, cuando son abordadas de este estado de conciencia y de este estado de responsabilidad, de este estado de rectificación de ambiente, se disuelven. Es como una manteca que la pone al calor, se disuelve, porque justamente lo que estamos logrando es atacar la causa profunda y no dejar que la estructura anquilosada y desordenada se haga fuerte. Entonces, lo mejor que podemos hacer con todas estas problemáticas es disolverlas. Y disolverlas con conocimiento, con experiencia, con jugos, con clorofila. Nada raro. Por ejemplo, jugo de clorofila. ¿Qué es un jugo de clorofila que nosotros usamos como medicina 3 veces por día? Hojas verdes, licuadas, coladas y tomadas. O sea, se toma el jugo verde de las plantas. Y eso tiene un efecto disolvente, un efecto rectificante, un efecto oxigenante, desparasitante, alcalinizante. Y no cuesta nada porque son hojas que la encontramos en la vereda, lo encontramos en el campito, lo encontramos al costado de los ríos. Es usar recursos gratuitos que a veces tiramos a la basura o no tomamos en cuenta y que nos pueden salvar la vida. Y que veo, o lo digo desde esta posición, implica un cambio de chip. Claro, a ver, nosotros nacemos con un montón, nacemos con una estructura comercial que no nos invita a comer o tomar eso, nos invita a algo con gusto a eso. Y es un condicionamiento, porque tiene una razón de ser. El condicionamiento no lo hacen los perversos, lo hacen la gente que lucra a partir de... Es obvio que el diente de león salvaje que está en la vereda no le da plata a nadie. En cambio, la hamburguesa, el pancito, la papa frita tienen intereses de corporaciones que están lucrando con eso. Entonces hay como una saturación de estímulos al consumo. Y además porque estas empresas utilizan lo que se llaman los aditivos adictivos. O sea, el glutamato monosódico, el jarabe de maíz de alta fructuosa, el mismo gluten, la caseína. Son sustancias que están presentes en los alimentos o que se le aditiva a los alimentos que nos generan el vínculo de adicción plena. O sea, somos adictos a nuestra comida. Hablando eso, de adictivos. Por eso cuestan cambiar. La harina, por ejemplo, para nombrar uno de los productos que yo sé, no sé mucho igual, así que yo sé que la harina, por ejemplo, es aditiva. Sí. Y hoy me preguntaban también sobre, no sé si qué es mejor, pero viste que hoy a veces se opta más por el azúcar, y por dar un edulcorante, en vez del azúcar común, porque no sabes cuál de las dos tomar. También a veces se opta por otras harinas, sino la harina comercial. Y hay muchas cosas que tienen como que ir cambiándose de la alimentación. Que sí, yo digo, sabemos qué es bueno y qué es malo. La gente se confunde mucho porque hay muchas voces que cantan y obviamente Río Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, la persona que se quiere informar escucha el blanco, el negro, no sabe si el norte, el sur, el frío, el calor. Empieza a tener una confusión mental. Y yo digo a veces, cuando tenemos confusión y no tenemos claridad, está bien, vamos a un taller, leemos un libro, vemos una página web, tenemos información, pero en la duda, cuando tengamos la duda, pensar en términos de qué haría el mono en mi lugar, porque somos monos. Nosotros como seres biológicos somos frugívoros, tenemos la misma estructura de los monos. Entonces, si yo tengo dudas de qué comería o qué haría, me pregunto, ¿qué haría un mono en mi lugar? ¿Qué haría un mono en la selva? Frente a esta duda. Porque hay gente que dice, bueno, hay que comer almendra, ¿cuántas almendras hay que comer por día? Y un mono le pregunta a un nutricionista cuántas bananas tiene que comer por día.
o maneja instintivamente, intuitivamente la saciedad, la necesidad de alimentos desde un punto de vista mucho más sensitivo que mental. Entonces nuestro drama pasa por mentalizarnos tanto y llevar todo a términos de racionalidad, que no es que la racionalidad sea mala, pero exacerbada, nos saca del vínculo intuitivo, sensitivo, que es el vínculo del chakra cardíaco, del corazón, que es lo que nos conecta con la vida, nos conecta con el planeta, nos conecta con la tierra, nos conecta con el medio ambiente, nos conecta con los alimentos y con nuestros acompañantes de tránsito terrestre. Dos preguntas que quiero preguntar respecto a los alimentos. Hoy en la semana también se habló mucho de la leche, uno de los alimentos, y la carne. Sí, pero usted ve en la naturaleza y sin presión ambiental monos que estén teteando vacas o que estén comiéndose una hamburguesa. No. ¿Nosotros por qué lo hemos hecho los seres humanos? Porque los seres humanos hemos pasado por presiones ambientales muy fuertes. Yo siempre pongo el ejemplo, los uruguayos de la epopeya de los Andes o del salvataje de la cordillera de los Andes, ¿no se tuvieron que comer a los amigos? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por una cuestión filosófica? ¿O porque si no se comían a los amigos morían y quedaban sepultados bajo el frío de la nieve? Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que comernos los amigos. Y con la proteína animal, con los productos lácteos, el hombre hace 2 millones de años pasó algo peor que la catástrofe de los Andes. Hace 2 millones de años nuestro planeta se glació, estaba todo helado. Y no había frutas para que el mono comiera frutas y sea el recolector frugívoro que es desde el punto de vista fisiológico. Entonces se tuvo que adaptar a comer una cucaracha podrida, un dinosaurio descompuesto, una lagartija. Eso, nuestros ancestros hace 2000, la dieta paleolítica era comer animales que estaban ahí a la disposición. No estaba el fitlón, no estaban las hamburguesas, no estaba... Y eso fue generando una cultura de adaptación y una cultura de adicción. Porque esos componentes que nos sirvieron para sobrevivir a las hambrunas y a las penurias tenían un trasfondo adictivo muy fuerte. Y por eso nos hicimos adictos a ese tipo de alimentación y la culturizamos. Ahora, la contraprueba, ¿cuál es? Que hoy usted hace una dieta libre de todas esas sustancias, recupera la salud, puede vivir perfectamente, rompe los vínculos adictivos, sale del proceso de la adicción, recupera el orden emocional. Entonces yo siempre le digo a la gente, ¿qué tenemos para perder? ¿Por qué no hacer la experiencia? ¿Por qué no permitirnos una experiencia que nos enriquece? Una experiencia que no genera ningún daño, una experiencia que simplemente nos permite sanar y volver a estar en plenitud. Y no tenemos nada para perder. Y sobre todo, si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por nuestros niños. Nosotros hacemos talleres sobre calidad reproductiva, sobre creando futuro consciente, porque tal vez no tengamos motivaciones para hacerlo por nosotros, pero sí la motivación de no hipotecar futuro, de no condicionar a nuestra niñez, porque ellos van a ser los garantes de nuestra continuidad en el planeta y tenemos que ser responsables de esa cuestión. Muchísimos temas que podemos hablar. Había gente también que nos estaba consultando por el tema de qué comer cuando uno sufre de determinada enfermedad, por ejemplo. Es que no hay alimentos por enfermedad, no es que haya un repertorio para cada enfermedad. Hay un repertorio regenerativo que funciona en todo el cuerpo. Por ejemplo, el jugo de clorofila, yo recién les dije, el jugo de clorofila funciona siempre y eso funciona en la diabetes, en el tiroidismo, en el cáncer, en la esclerosis múltiple. Pero todas las verduras, todas las hortalizas, todas las frutas, las semillas, almendras, girasol, sésamo, nueces, algas marinas, agua de mar, son sustancias que son universalmente bien recibidas por el organismo porque tienen lo que fisiológicamente el organismo está necesitando. O sea, las proteínas, los hidratos de carbono, los glúcidos, las enzimas, el oxígeno, la vitalidad, las vitaminas, los elementos de pre y progénesis de bióticos, o sea, por eso dicen los prebióticos o probióticos. Por ejemplo, cuando usted se fermenta un repollo, ¿qué está haciendo? Un chucrú. ¿Qué es un chucrú? Es un simbiótico porque está el pre, que es el repollo que alimenta las bacterias, y el pro, los bichitos, los lactobacilos. Entonces usted está incorporándole a su intestino los dos elementos que hacen que la biota empiece a regenerarse de una forma diferente. Es decir, desaparece la flora putrefactiva
y aparece la flora fermentativa. Y mucha gente dirá, pero me toca hacer un análisis para darme cuenta si tengo una flora putrefactiva. No, simplemente el olor cuando vamos de cuerpo. O sea, cuando uno, antes de tirar la cadena, sienta el olor y se da cuenta si está putrefactivo o está fermentativo. Son dos olores completamente diferentes. Mirá vos. Entonces, es una forma de autogestión casera de darnos cuenta. ¿Cómo es la materia fecal? Eso enseñamos cosas muy importantes que los niños ya deberían saberlo, porque en realidad nuestra materia fecal debería ser inodora, o sea, no tiene que tener olor, tiene que tener una estructura constante, no tiene que ser disgregada, tiene que ser como si fuera una especie de banana, no tiene que hundirse en el agua, no tiene que ensuciar el ano, no, tampoco tiene que ensuciar la taza del inodoro. Es decir, que si yo en el baño necesito escobilla, papel higiénico y el desodorante de ambiente, estoy muy mal. Y no necesito hacerme un estudio, ni una videocolonoscopía, ni una resonancia 3D. El hecho de que yo necesite desodorante, escobilla y papel higiénico en el baño me pinta de cuerpo entero que estoy muy mal y tengo que rectificar ese estado putrefactivo porque es degenerativo y estoy ahí llegando al cáncer de colon. Y a las disbiosis como las diverticulosis, los pólipos intestinales, y después voy a buscar la quimioterapia, y voy a buscar las operaciones, termino con un ano contra natura. O sea, ¿a dónde llevo toda esta degeneración por no actuar a tiempo? Que es lo más importante. Y hay que prevenir, como siempre lo veníamos diciendo. Exacto, prevenir. Es un placer tenerlo aquí en los estudios. Además, fíjese que a veces los médicos, hay médicos que en el espacio hay médicos, tenemos médicos, pero digo, los médicos que a veces nos critican. Yo digo, acuérdense de Hipócrates, el padre de la medicina, les enseñaba a sus discípulos 4 principios. Primer principio del médico que enseñaba Hipócrates era educar. O sea, el médico como educador, como comunicador de cultura fisiológica. Eso la medicina no lo hace. Segundo principio que les inculcaba Hipócrates era prevenir. Esta actitud de antes de ver las cosas en perspectiva previa. Tercero, rectificar los hábitos equivocados. Y recién el cuarto principio hipocrático era medicar. Es decir, el sistema ortodoxo, por una cuestión de comodidad, de confianza, de negocio, de lo que quiera hacer, los 3 primeros pasos se los dejan por alto y se dedican directamente al último, que es la medicación. Entonces ahí es donde la medicina está fallando y se está olvidando de las bases hipocráticas por las cuales los médicos juran, juramento hipocrático. Es un juramento falso porque en definitiva no están usando los recursos primarios. Y usted fíjese que hace 50 años atrás el médico de pueblo era mucho más hipocrático que el actual. ¿Por qué? Era un médico que prescribía ayuno y reposo, era un médico que se ocupaba de ver... Fíjense, hoy iba un médico y lo primero que hacía era abrir la lengua. Con una tabletita de madera nos revisaba la lengua. Hoy, ¿qué médico revisa lengua? Y es básico, porque en la lengua está toda la información. ¿Qué médico le pregunta cómo hace caca? ¿Qué médico se ocupa de muchas cuestiones que hoy en día, vamos a hacer un estudio, un análisis, y en definitiva nos estamos olvidando de lo fundamental, de lo primario? Es decir, porque ¿cómo funciona el estado intestinal? ¿Cuántas veces por día hay que hacer caca? Y tantas veces como comida fuerte. Si nosotros hacemos un almuerzo y una cena, tenemos que evacuar 2 veces al día. ¿Cuándo? 18 horas después. Si yo me como un plato de remolacha a la 1 de la tarde, la caca con color rojo tiene que aparecer a las 7 de la mañana al día siguiente en el inodoro. Eso es normalidad. Todo lo otro es anormalidad. Antes o después está mal. Tiene que haber un tiempo de tránsito intestinal. Y esas cosas son de la medicina. Pero la medicina se las olvidó y se dedicó simplemente a la prescripción de fármacos y a las operaciones, que son intervenciones que son las que generan un statu quo que ya todos conocemos, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias por la visita a los estudios y lo vamos a tener entonces este próximo domingo, 3 de septiembre. La autora, ¿algo más que desees agregar? ¿Alguna recomendación que quieras hacer al respecto? Nada, solo eso. Están todos invitados, bien. También a todos aquellos, bueno, es apto para cualquier tipo de conocimiento, sin conocimiento previo, o sea que cualquiera puede ir, tanto el que tenga como un diagnóstico marcado o aquel que quiera mejorar su salud. Que quiere prevenir. Y que quiere prevenir puede participar. Y como dijo Martín Fierro, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Buenísimo. Totalmente. Muchísimas gracias, Néstor, por tu visita. No, y gracias a ustedes porque los